El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Te damos gracias con todo nuestro corazón por el honor y el privilegio tan grande de poder estar aquí. Ninguno de nosotros merece estar en tu presencia, pero tú con tu gran amor y misericordia decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo para que al morir en la cruz del Calvario su sangre bendita nos redimiera, nos justificara, nos santificara. Y hoy, gracias a esa obra preciosa en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba de ti ha sido rasgado y hoy podemos tener entrada al lugar santísimo donde mora tu santa y bendita presencia. Todo lo dispusiste, amado Dios, para que pudiéramos tener genuina comunión contigo, amado Padre. Que en este día podamos entrar en ese lugar secreto del cual tú nos hablas, un lugar donde podamos estar tú y nosotros completamente solos, y que tú hables a nuestro corazón y que nos des la humildad para recibir el consejo tuyo, que tú guíes nuestros pasos y nos enseñes qué debemos hacer. Ayúdanos a cerrar la puerta. La puerta no puede estar abierta, y no solo es la puerta de los pensamientos, la puerta de todo pecado tiene que ser cerrada, porque eso nos separa de ti, nos impide poder entrar en ese lugar santísimo. Pero dice tu palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza tu misericordia, Señor. Y eso es lo que te clamamos hoy desde lo profundo de nuestros corazones, que podamos alcanzar tu misericordia, ese favor inmerecido, Señor, que perdona nuestros pecados, que borra nuestras maldades, limpia nuestras iniquidades. Tu palabra dice que hemos vencido por medio de la sangre, no por medio de nuestras obras, por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hoy, gracias a esa obra preciosa, somos más que vencedores. Gracias a esa obra preciosa, el enemigo fue exhibido públicamente, tú triunfaste sobre él en la cruz del Calvario. Y nos has dicho a nosotros, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. No dices, venzan al diablo, porque ya tú lo venciste en la cruz del Calvario, sino resístanlo. Claro, a diario enfrentamos oposiciones de todos los tipos y formas, pero sabemos que tú ya nos has dado la victoria. Y eso es lo que hoy nos mantiene en pie delante de ti. Saber que tú peleas nuestras batallas y saber que tú nos das cada día nuevas fuerzas, que cada día tú nos levantas y nos ayudas a seguir adelante. Gracias, mi precioso pastor. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. Amado Dios, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a esta casa. Eres bienvenido a esta familia preciosa de verdades eternas. Confiamos en lo que dice tu palabra. Tú dices que en aquel lugar
donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías. Y aquí hay un pueblo que te honra, aquí hay un pueblo que te bendice. Ven en este día, Señor, y visítanos. Que tu dulce presencia sea manifestada sobre cada uno de nosotros. Permítenos conocerte más. Ayúdanos, Señor, a menguar para que tú crezcas. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar, pero confiamos en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros se la ha de perfeccionar. Eres bienvenido, amado. Gracias por cada familia. Gracias por cada persona que tú traes cada mañana a beber de tu palabra, de la fuente inagotable de vida. Padre, coloca en nuestros corazones, Señor, sed por tu palabra. Coloca en nuestros corazones sed por tu presencia. Amado Dios, gracias por todo lo que vas a ministrar a nuestra vida. Buscamos primeramente tu reino y creemos en el nombre poderoso de Jesús que las demás cosas serán añadidas. Tú conoces las luchas de cada uno de nosotros. Tú sabes las pruebas y las dificultades por las que estamos atravesando. Pero confiamos plenamente en ti, en que tú te encargarás y nos darás la victoria. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, amado. Gracias por todo lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, Dios me los bendiga en gran manera en todo lo que ustedes emprendan, en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos. Sabemos que hay peticiones de oración y a veces por la cantidad de mensajes que nos llegan no alcanzamos a orar por todos ustedes particularmente. Pero en nuestro tiempo de oración, ahí están sus peticiones y seguimos clamando por ustedes, pidiéndole al Dios de la gloria que eso que le han estado clamando en lo secreto pueda llegar a sus vidas. Dios es bueno, sabemos que nuestro Dios es misericordioso, pero algo que necesitamos saber, mis amados, es que la oposición siempre va a venir. En este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Nehemías, usted notará cómo cada vez que Nehemías se disponía a hacer algo, los enemigos venían con una cantidad de estrategias tratando de que él frenara su conquista. Y usted debe saber, porque es posible que estés enfrentando oposición, usted debe saber que cada vez que usted toma la decisión de levantarse, de edificar, de cambiar su vida, de volverse a Dios con todo el corazón, pues la oposición siempre va a venir. Pero algo que debemos recordar es que Dios está con nosotros. Y vemos en el ejemplo de Nehemías que cuando los enemigos lo atacaban a él iba a la presencia de Dios, él buscaba a Dios con todo el corazón y todos como familia oraban juntos. Entonces es una buena estrategia si estás viviendo oposición, que te metas con Dios, que busques su presencia con todo el corazón y allí hallarás esa respuesta que tanto necesitas. Pero si hay oposición, entonces es porque entre más oposición hay, más grande será la bendición que Dios ha preparado para ti. Así que por nada del mundo te vayas a detener. Los obstáculos que la vida te presenta no fueron colocados allí para que tú te quedes allí postrado, no, los obstáculos te deben catapultar, te deben llevar a superarlos y a seguir adelante, por supuesto, con la ayuda de nuestro Dios. Y pensamos en la vida de José. Si él se hubiese detenido ante tanta oposición, sus hermanos querían matarlo porque él soñaba, y a veces sentir que tus propios hermanos te atacan y te persiguen, eso no es fácil. Pero José tenía un sueño de parte de Dios y había tanta convicción en él que no permitió que ninguno de esos obstáculos le robara ese sueño, le robara ese propósito. Y es lo que quiero decirte de parte de Dios en este día. Mira, no permitas por nada del mundo que nadie te robe tus sueños. No permitas por nada del mundo que nadie te permita, que te impida poder cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida.
Así que vamos adelante. Sean todos bienvenidos, familia. Un abrazo fraterno. Deben saber que los queremos muchísimo, que hacen parte de nuestra familia y que ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón. Nos alegra verles y saber de ustedes. Bueno, mi Señor, estamos listos y preparados para recibir tu palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, encontré en la versión Dios habla hoy la más grande revelación que en todos estos años de ministerio, más de 20 años, he recibido de parte de Dios. Allí leyendo encontré que dice, al principio era la palabra. No dice el verbo, sino la palabra. Es lo mismo hablar de verbo o de palabra. Y dice, al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Y a veces uno dice, ¿dónde está Dios? Él es la palabra. Por su palabra fue creado todo lo que existe. Y eso es lo que venimos a buscar cada mañana aquí. Venimos a buscar su palabra. Así que hoy dile, Señor, yo te pido con todo mi corazón que tú me permitas conocerte como la palabra y entender que tú eres esa palabra. Quiero recibirte, quiero atesorarte en mi corazón, que no haya nada que me impida poder recibir la revelación que tú traes en mi vida hoy. Habla, que tu pueblo escucha. Declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hoy vamos a estar compartiendo el tema hambre. Hambre por la palabra. Hambre. Yo tengo hambre por la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, que estamos estudiando el libro de Nehemías, dice en el verso 1 lo siguiente, atentos todos, por favor, no se me desconcentre. Dice su palabra. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No es de sorprender que el capítulo 8 comience con una manifestación del gran anhelo por la palabra entre estas personas en Jerusalén que habían retornado del exilio en Babilonia. Ahí habían estado por 70 años, pero ahora regresan y durante todo este año el Señor nos ha venido enseñando de esto. Ellos empiezan a reedificar el altar, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pero Dios dice, antes de que esa gloria sea mayor, primero suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y durante este 2022, el Señor nos ha llevado a través de su bendita palabra a reedificar la casa, y ellos empiezan a reedificar el muro, y a través de cada una de las puertas hemos tenido unas grandes enseñanzas impresionantes. Lo restauran todo, traen los cantores, porteros, bueno, ustedes ya conocen la historia. Pero cuando ya está todo listo y preparado, entonces dicen, traigan la palabra. Traigan la ley de Dios. Fíjese usted que esta da la impresión de ser una reunión espontánea,
pues no se habían enviado invitaciones ni se había notificado a nadie públicamente. Las personas estaban enormemente ansiosas de recibir respuestas a sus problemas y a tener principios de la palabra. Hacía 70 años que no estaban en contacto con la bendita palabra. Ellos se reunieron en aquella oportunidad, como lo hacemos nosotros hoy, con un solo propósito, en esta gran plaza, ante la Puerta de las Aguas. En Bogotá, Colombia se reunieron en la Plaza de Bolívar. Imagínense Plaza de Bolívar a reventar. No sé cuál es la plaza de Argentina o de otros países, pero la plaza principal, imagínense, todo eso lleno de gente, anhelando, no protestando como muchas veces se reúnen ahí, no, anhelando escuchar la palabra de Dios. Entonces ellos le piden al sacerdote Esdras que trajese consigo la ley del Señor y que se la leyese al pueblo. Sin duda, se trataba en ese entonces de lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco se le conocían a los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. Esto nos deja ver 5 libros nomás. Nosotros tenemos más. 5 libros. ¿Esto qué nos deja ver? Esto nos deja ver el tremendo deseo que este pueblo tenía por escuchar la palabra de Dios. Ojo, todo el propósito de reedificar el templo era que la presencia de Dios, que la gloria de Dios sobre esta casa fuera mayor que la primera. Y para lograrlo, después de haber restaurado el altar, el templo y los muros y las puertas, era la palabra. Quiero que Dios se manifieste. No hay otra forma, sino a través de la palabra. Traigan la palabra. Dice la Escritura que estuvieron atentos, escuchando la palabra de Dios. Estando en pie, no habían sillas ahí. Desde el amanecer hasta el atardecer. Sin duda, esta enorme atención indica lo profundamente conscientes que eran de su ignorancia acerca de la vida y cuánto necesitaban respuestas de Dios. Estaban sencillamente pidiendo a gritos la palabra, la palabra. El sacerdote Esdras, el autor del libro que lleva su nombre, aparece por primera vez en el libro de Nehemías. 13 años antes, había dirigido el regreso desde Persia para reconstruir el templo y para enseñar la ley de Dios. Aparentemente había estado ocupado en esa tarea durante todo ese tiempo de la reconstrucción del muro. Pero cuando el pueblo acabó el trabajo, se mostró desesperado por escuchar la palabra de Dios. Repito, ya está el altar. El altar está restaurado y alguien dirá, ya restauré mi relación con Dios. Los muros, las puertas están aseguradas, estamos protegidos. Pero, ¿y la palabra? ¿Sabía usted que iba dentro del arca? ¿Cuáles eran los elementos que habían dentro del arca donde estaba la presencia de Dios? Ellos lo cargaban en una caja. Esa era la presencia de Dios, e iba delante de ellos. Pero ¿qué era lo que había dentro? Dentro estaba Dios. Y vas a mirar quién era el que estaba allá adentro. Estaban las tablas de la ley. Era la evidencia de Dios.
las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná del desierto. Ellos tenían tanta hambre por la palabra después de tantos años y estar en contacto con ella, que mandaron a llamar a Esdras para que les dirigiese. Me da la impresión de que hemos llegado de nuevo a un tiempo como este. El profeta Amós predijo que habría hambre en el mundo de la palabra. De hecho, habría personas que estarían realmente desesperadas por recibir contestaciones a los problemas de la vida. Esto se profetizó y está pasando. Me dice Susana que en Argentina la plaza principal, Buenos Aires, Plaza de Mayo, bendiciones. Acá es la Plaza de Bolívar. Muy bien. Amós 8, 11, 13. Dice la palabra. Amós 8, 11, 13. Dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Enviaré hambre. Verso 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Verso 13. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En tiempos del profeta Amós, el Señor le habla a Israel diciéndole que vendría un tiempo donde tendrán sed de oír su palabra. Su pueblo era una nación privilegiada porque se había fundado sobre la palabra de Dios y les había ordenado y enseñado todo. Recuerdan Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero ellos no lo hicieron. No tuvieron en cuenta su palabra y se envanecieron en sus razonamientos y ya no buscaron el consejo de Dios. Cuando en la oración del Padre Nuestro Jesús enseña, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, y dice, hágase tu voluntad. ¿Eso qué significa? Eso significa que para hacer la voluntad de Dios, y no es solo repetir un rezo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, eso no sirve de nada. El Padre Nuestro es un modelo de oración, no es un rezo, es un modelo de oración. Y en ese modelo de oración el Señor dice, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dice, hágase tu voluntad. ¿Para qué? Para que cuando usted escuchara eso, hágase tu voluntad, usted ahí se preguntara, ¿cuál voluntad? ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Pregunta. ¿Dónde puedo entonces conocer la voluntad de Dios si no es en su palabra? Si yo no conozco lo que dice la Biblia, si yo no amo lo que dice la palabra, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios y puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo? Es imposible. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Lee la Biblia? ¿Sabe lo que dice en la Biblia? No, yo no sé, pero yo creo en Dios. Déjeme decirle algo, y se lo digo con todo el amor del mundo. Si usted dice que ama a Dios, pero no sabe lo que está escrito en la Biblia, usted no conoce a Dios. Sí, usted puede que se imagina y dice, no, es que yo oro a Dios. ¿Cuál Dios? Si la única parte en el mundo donde yo puedo conocer de Él es en su palabra. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
De nada sirve decir que tenemos un Dios si no estamos dispuestos a obedecerlo. Cuando decimos venga tu reino, el reino, la palabra reino significa gobierno. Cuando yo le digo a Dios que venga su gobierno en mi vida, yo lo que estoy diciendo es, Señor, yo quiero que tú me gobiernes. Y debo entender que en ese reino hay un rey que gobierna. No es un gobierno democrático donde yo elijo quién me va a gobernar. Ese rey de ese reino es único, se llama Dios. Pero en ese reino también hay leyes como las hay en este mundo que debemos seguir. ¿Dónde están esas leyes? En la palabra. Yo no puedo pretender que el reino de Dios venga a mi vida si yo no me quiero someter al señorío de ese reino. Si yo no quiero vivir conforme a las leyes de ese reino. A través de la palabra, Dios le había ordenado a su pueblo y les había enseñado todo. Yo les digo a las personas, la Biblia es como un manual. ¿Si ha notado usted que cuando compra un electrodoméstico, a usted le dan un manual para ver cómo funciona? Bueno, este es el manual de vida. Aquí está cómo usted y yo funcionamos, y este manual nos los dejó aquel que nos creó. Aquí está todo, cómo funcionamos nosotros. Y Él les enseñó cómo buscarlo, cómo vivir, cómo comer a través de esta palabra, cómo vestirse, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los enfermos, a los extranjeros, etc. Y de pronto, por la dureza de corazón y su idolatría con otros dioses, apartaron al Dios vivo y ya no tuvieron en cuenta su palabra. No tuvieron en cuenta su palabra. Y ahora no tenían nada. Yo no puedo decir que tengo a Dios y desprecio su palabra, porque Él y la palabra una sola cosa son. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Quien desprecia la palabra, desprecia al mismo Dios. Dios había retirado su consejo, su enseñanza, su palabra. De entrada, estas palabras: enviaré hambre de oír la palabra de Dios, como profetizó Amós. Esa palabra, enviaré hambre, suenan hermosas, y de alguna manera han sido nuestra oración en alguna ocasión, que haya hambre por tu palabra. Sin embargo, no debemos olvidar el contexto de juicio donde están incluidas estas palabras. En realidad son una expresión de juicio. Enviaré hambre es una expresión de juicio. ¿Juicio? ¿Qué juicio tan extraño? ¿Desde cuándo hambre de oír la palabra de Dios puede considerarse un castigo? Y la respuesta es: desde el momento en que ese hambre existe y no puede ser saciada. Hay personas que tienen hambre, viven vacíos espiritual, emocionalmente, y usted les comparte la palabra, usted les habla de Dios, y no pueden ser saciados, siguen con su hambre. Algunos piensan que el significado de estas palabras es que Dios iba a retirar sus profetas de Israel, de tal manera que, viendo ellos la inminencia del castigo divino, buscaran la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Dios se volvería sordo ante el clamor de ellos, de manera que se desesperarían buscando la palabra que durante tanto tiempo ellos habían despreciado. Pero observemos que en ningún momento dice que Dios iba a retener su palabra, que ya no les iba a hablar más. Probablemente el juicio consiste en que perderían toda capacidad espiritual para escuchar y entender la palabra de Dios. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Porque si la palabra de Dios, que tanto escuchamos, no la entendemos, no la recibimos, no nos lleva a un cambio,
aquí está pasando algo, la palabra no te está saciando. Y eso fue lo que se profetizó, iba a haber hambre. Y hay personas con, no, es que yo tengo un problema, yo estoy desesperado, yo me quiero morir, yo no encuentro paz. Y tú les hablas de la palabra y les das una tremenda palabra, como esa que estamos escuchando hoy, y al final del programa siguen igual o peor. La palabra ya no les hace nada. Como escribe G. Campbell Morgan, la palabra de Dios puede todavía ser pronunciada. Los profetas están hablando todavía, mis amados. Hablan a través de las redes sociales, que antes era inimaginable porque se pensaba que las redes sociales eran del demonio. Y es posible que a través de las redes sociales el demonio opere. Pero ¿por qué no llevar luz a través de las redes sociales también para que el demonio no se termine quedando con ellas? Le pertenecen a Dios y lo que se debe hablar a través de las redes es la palabra, y por eso estamos aquí. Y usted abre su celular y ahí está la palabra. Cualquiera le predica, le manda un mensaje, una tarjeta, prende verdades eternas. Ahí está la palabra. Los escritos todavía son leídos, pero el pueblo no oye las voces. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, decía el Señor en esta parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que fueron al Hades, al infierno, y este hombre decía, ay, manda a alguien que les predique a mis hermanos para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y dice el Señor, a Moisés ahí, a los profetas tienen, óiganlos a ellos. No, pero si va alguien de entre los muertos y les predica, entonces ellos oirán. No, si no oyen a Moisés y a los profetas, entonces no oirán, ni si alguno se levantara de entre los muertos. Óiganlos, lo que ellos dicen. Reciban el mensaje. No crean que estas son fábulas inventadas por los hombres o mensajes preparados para entretener. No, es la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, el hambre de oír la palabra del Señor describe una condición de vida en que el mensaje de lo invisible no es escuchado. Yo les he dicho, nos hemos vuelto animadores, entonces vamos a darle una palabra a la gente para que la gente ánimo. ¿Cómo es que dice? Alabío, alabao, alabín, bombao, y toda la gente, amén, hermano, y eso suena bien. Pero ¿y el mensaje que el Señor dijo que predicáramos? ¿Qué pasó con eso? Tanto se habían resistido a la palabra y tanto la habían menospreciado que ahora, aunque la desearan, no podían escucharla. A mí me duele en mi corazón profundamente cuando les compartimos a muchas personas la palabra y uno se dura 1 hora, 2 hablando con ellos, y al final usted va a ver y siguen lo mismo. Porque la palabra no la oyen como un ruido por allá, pero no la escuchan. ¿Y qué aprendiste de lo que se compartió en el programa? Oh, ese programa estuvo genial. Esas enseñanzas que dan en verdades eternas. ¡Wow! ¿Pero qué aprendiste? No recuerdo las citas bíblicas, no sé de qué predicaron, pero me encanta escuchar. Hey, alguien tiene que estar temblando ante la palabra del Señor y tomando nota. Mira lo que Dios me está diciendo hoy, que debo amar su palabra. Ah, bueno, vamos. Eso es. Sus oídos estarían totalmente incapacitados. Irán errantes de mar a mar, de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, buscando palabra, y no la hallarán.
igual siguen sin recibir revelación. Los jóvenes desmayarán de sed. Son palabras estas que expresan el drama de cualquier sociedad, de cualquier persona que excluye a Dios y persistentemente resiste el Evangelio. Una de las formas que la gente usa para ofender a otro es que tú eres un evangélico. Y evangélico viene de evangelio, y evangelio significa buenas nuevas. Jesús era un evangélico entonces, porque él predicaba el evangelio. ¡Qué ofensa! Tú eres evangélico. Un profundo vacío interior. Una búsqueda que nunca acaba. Un futuro representado en estas jóvenes doncellas que desmayan al no poder ser saciados con la palabra, sin ilusión, sin esperanza. Me gozo mucho en el Señor cuando estoy estudiando la palabra y logro entender algo, o el Señor me confronta con algo, me revela algo. Digo yo, wow, Señor, qué bueno, estás aquí, nos estás hablando, nos estás enseñando. Pero imagínese uno ir a la palabra y no entender nada. Y así hay gente que aunque escuchan la palabra de Dios, esa palabra no produce vida en ellos. No porque la palabra sea mala. Cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar del sembrador, salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos. La semilla siempre dio fruto. El problema no es la semilla. El problema es la tierra donde la semilla se siembra, es el corazón. A veces uno recibe la palabra con su corazón lleno de espinos. ¿Y qué son los espinos? Los afanes. Entonces prenden el programa, pero están haciendo otras cosas, no están escuchando nada, no están aprendiendo nada, no están recibiendo nada. Y dice, los afanes de la vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No produce nada. Otros la colocan ahí a la orilla del camino y las aves se la comen. Entonces llega alguien después del programa y les comenta, hace un comentario negativo y le robó la palabra. O salen de la presencia de Dios y empiezan a hallarse de las cosas del mundo. Otros en pedregales, entonces no profundizan en la palabra. Y si bien aquí estamos aprendiendo todos, esto no es la última palabra. Cada uno tiene que profundizar en sus estudios, en allá, cuando tenga su tiempo y buscar más. No pretendo yo ser la última palabra y decir esto es lo que... No, ustedes tienen que buscar. Lamentablemente, en la actualidad, muchos han perdido el hambre por la palabra de Dios. Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Pero no cualquier tipo de sed. Imagínese usted caminando por un desierto. Yo no sé si aguantamos 30 días, no sé. Pero imagínese usted por un desierto, caminando bajo el sol inclemente, 1, 2, 3 días, un mes. Sus labios están resquebrajados. Usted siente que va a morir. Y de pronto ve espejismos, alucinaciones. Y en medio del desierto hay un oasis. Y usted corre a beber agua. Y cuando llega, era un espejismo. Así a veces pasa. Hay personas que vienen a la palabra. Áridos sus corazones como un desierto, sin vida, sin esperanza. Tristes, acongojados, afligidos. Y de pronto hay un oasis. Es la palabra. Pero para ellos es simple espejismo, porque no pueden beber de ella. Y por eso la sed sigue estando.
pero llegar a ese lugar y encontrar que es real y beber agua con mucha sed. Yo me imagino la desesperación. Y así debe ser. Cada vez que entramos en contacto con su palabra, yo quiero beber. Yo quiero beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Estos son ríos. Pero de nada sirve el río si no tomas. Seguirás estando con sed. Muchos han perdido el hambre por la palabra, porque están siendo saciados por las cosas de este mundo. El Señor espera que usted y yo no nos encontremos haciendo parte de ese grupo de personas. Que nunca perdamos, iglesia, el hambre por su palabra. Pase lo que pase. Cuando se abre la palabra, las personas empiezan a entenderse a sí mismas. Cuando conocimos a Dios, empezamos a entendernos a nosotros mismos. Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Estas personas en Jerusalén no tardaron en aumentar en su conocimiento de sí mismas al comenzar verdaderamente a anhelar la palabra de Dios. La gran tragedia de nuestros días son las pocas iglesias que parecen entender este poder de las Escrituras. La vida de las iglesias en China, que estuve averiguando, es un enigma muy poco conocido para los cristianos occidentales. Desde la pérdida de las libertades religiosas en ese país, al comienzo de los años 50, el panorama ha sido desolador. Y pese a los esfuerzos diplomáticos realizados por países de Occidente, nunca ha mejorado sustancialmente. Aunque el gobierno chino autorizó desde el comienzo la existencia de una iglesia oficial, esta sigue estrictamente los lineamientos del gobierno. Por tanto, no satisface las necesidades espirituales de la gente. ¿Qué hizo? Eso provocó el surgimiento de una iglesia clandestina muy vigorosa y expansiva que se reúne regularmente en lugares muy secretos como casas, bodegas, bajo la permanente amenaza de muerte, confiscación de bienes y destierro. Eso le pasa a las personas que leen la Biblia en ese país. La vida espiritual allí es fresca y nueva. La fe es real. El fruto del Espíritu luce en toda su hermosura. Los milagros forman parte de la cotidianidad. Las iglesias en China son, tal vez, la mejor expresión de lo que en la iglesia primitiva quedó registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, hoy en el mundo. La manera como ellos se congregaban en los tiempos, después que Jesús muere, empieza la diáspora y todos a irse a diferentes lugares. No podían, había una persecución tan grande que ellos no podían hablar de Jesús. Todo el que hablara de Jesús lo condenaban, y eso está pasando en muchos lugares. Están prohibiendo la Biblia en algunos colegios, la han sacado de muchos lugares. Mucha gente está en contra de la Biblia porque ellos en el fondo de su corazón saben que la Biblia está en contra de lo que ellos están haciendo. Entonces lo mejor es, saquemos la Biblia, y eso pasa en ese país. En la iglesia primitiva tenían que esconderse debajo de la tierra en cuevas y buscar lugares donde no los descubrieran. Afortunadamente con nosotros no pasa lo mismo.
Quiero compartir con ustedes a continuación una serie de testimonios publicados por Clark Lawrence en su libro La Iglesia en China, acerca de cómo es, cómo siente y cómo cree la iglesia perseguida en aquel país. Estas son iglesias dispuestas a aprender. Siempre que llega un predicador a proclamar la palabra de Dios, se reúnen cristianos de muchos kilómetros a la redonda, incluso aunque haya predicado hasta el agotamiento. Ellos se sienten poco dispuestos a dejarle descansar al predicador y tratar de que siga dándoles la palabra de Dios. El predicador dice, ya no puedo más, y ellos dicen, siga por favor hablando. Ha habido veces en que se apoderan del equipaje del predicador y ejercen presiones sobre él para que se quede varios días más. No se vaya, por favor. ¿Cuánto necesitamos aprender? En este contexto es esencial que el predicador se concentre en nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de todo. Los cristianos premian al predicador para que les ayude a conocer mejor al Señor. En las zonas rurales, los oyentes piden que los predicadores repitan varias veces sus puntos más importantes para que la enseñanza se quede bien grabada en sus corazones. Esto, lejos de aburrir a los oyentes, les ayuda a entender la verdad y a estrechar su comunión con el Señor. Y aunque el nivel educativo de los cristianos es en general bajo en ese país, los predicadores no pueden ser descuidados porque ellos tienen discernimiento espiritual y no estarán satisfechos a menos que se exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta Clara en su libro que cierta vez invitaron a un predicador a una población pequeña para tener reuniones durante todo el día. Al amanecer el edificio estaba lleno con 600 personas, mientras que habían otros más apilonados en el patio. Estaban dispuestos a soportar el inclemente frío invernal para escuchar el mensaje del Señor. Antes de que llegara el predicador, ellos cantaban himnos con tal de preparar su corazón para recibir la palabra de Dios. El predicador habló 3 veces y los cristianos permanecieron sentados, escuchando desde la mañana hasta altas horas de la noche. Cuando él terminó, todavía no querían irse y le rogaban diciendo, nunca hemos escuchado un predicador tan bueno o con una predicación tan buena como la suya. Se cuenta también en su libro que otro predicador itinerante dijo que cierta vez se disponía a predicar cuando los presentes le preguntaron ansiosamente sobre qué iba a hablarles. Su tema iba a ser Jesucristo en el libro de Mateo. Entonces dijeron, ¿nos vas a predicar el libro de Mateo? Respondieron, ¿no es así? Porque todo lo que el libro trata es de Jesucristo. Le hicieron cumplir su palabra. Y 37 horas más tarde, concluyó su exposición versículo por versículo. Otro predicador cuenta que muchas veces al llegar a una de las reuniones por las casas y ver varios centenares de hermanos hambrientos de la palabra, se sentía vacío, se sentía impotente. Entonces oraba al Señor. Señor, conozco muy poco de la Biblia. Me siento como una oveja que tiene que amamantar todos estos corderitos. Mira esta gente. Han venido aquí por ti. Y no hay otra cosa que pueda satisfacerlos. Me pusiste en este lugar, pero no puedo hacer nada. Ten piedad de ellos y de mí, Dios mío. Y cada vez que se ponía en pie y oraba de ese modo, el Señor le daba en su misericordia un mensaje para los hermanos. No sé si usted lo sabía,
Pero la escasez de Biblias en China es extrema. En 1996, las autoridades chinas realizaron un esfuerzo para quemar todas las Biblias y los libros cristianos, que es lo que muchos gobiernos en el mundo quieren hacer. E hicieron bien su trabajo porque hay muchas iglesias que allí no tienen más que una Biblia, o una parte de la Biblia, un pedazo de Biblia. Cuentan que en un lugar había una mujer que poseía una Biblia y la llevaba a las reuniones cuidadosamente envuelta en un lienzo de lino como el objeto precioso que realmente es. Cuando el predicador leía las Escrituras, tomaba con mucho cuidado la Biblia de mano de la mujer y la desenvolvía con toda suavidad y leía el texto. Después de terminar, la devolvía a la mujer, quien volvía a encubrirla con el lienzo, como lo hicieron otros muchos años antes con el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Al principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo decimos amar a Dios y no amar su palabra y no obedecer su palabra? La obtención de una Biblia puede cambiar la Biblia de un cristiano en China. Este es el testimonio de un cristiano afortunado por tener una. Dijo: tengo más fortaleza desde que recibí esta Biblia. Ninguna persona se verá engañada de ahora en adelante, porque ya tenemos la verdad, el camino correcto a seguir. Gracias a la Biblia, muchos hermanos se han vuelto del error a la verdad. Cuando recibí esta Biblia, dice, muchos hermanos querían también tener la suya. Les dije que solo tenía una. No soy el único al que ha ayudado esta Biblia. Cuando menos otros 5,000 obtuvieron también beneficios de ella. Durante la época anterior a esta Biblia, no tenía en casa nada que hacer después del trabajo. Ahora la comienzo a leer apenas llego. Gracias a la Biblia, decía este hombre, mi vida espiritual crece día a día y el Señor me bendice. Desde que obtuve esta Biblia, varias decenas de millares de creyentes esperan poder tener un ejemplar algún día, de modo que puedan leerla en todo momento sin tener que esperar a pedirla prestada. En China, ellos no pueden leer la Biblia cuando quieren. Todos dicen que si tuvieran una Biblia la leerían, ya sea por la noche o en la madrugada, porque contiene el pan de vida. El pan de vida. No sé si usted lo sabía, dijo, pero en este preciso instante hay decenas de millares de cristianos solo en nuestra provincia que están orando con lágrimas por tener una Biblia. Están llorando por tener una Biblia. Pedimos al Señor que los fortalezca y que los sostenga. Después de escuchar todos estos testimonios, valdría la pena preguntarse si para nosotros la palabra de Dios tiene la misma importancia. A muchos les gustan las danzas, las alabanzas, la Santa Cena, los rituales y cosas que se deben hacer. Pero ¿y la palabra?
Afortunadamente en nuestro país, en Colombia, no está prohibido leer la Biblia. Aún. Pero, ¿la leemos con la misma pasión? ¿O se nos volvió la Biblia paisaje? Déjeme preguntarle, ¿cuánto hace que fue la última vez que entraste en contacto con tu Biblia, si es que la tienes? Porque algunos prefieren invertir en un buen equipo de sonido que suene duro, en otras cosas, que invertir en una Biblia. Le parece que gastar dinero en invertir en una Biblia, eso es demasiado. Otros las tienen, pero nunca las usan. Algunos las convirtieron, las Biblias, en simples objetos decorativos en el altril de su casa. Usted llega a esas casas y uno dice, wow, pero qué espirituales son en esta casa, mira, tienen una Biblia abierta, pero nunca la leen. La abren en el Salmo 91 o el Salmo 23 y piensan que la Biblia son esos dos salmos, cuando la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Nunca la sacan de la Biblia. Es más, la hoja donde la abren está amarilla, de tanto tiempo estar abierta en ese lugar. Algunos compran una Biblia y nunca la usan. La Biblia está intacta. Nunca la usan. Pido a Dios que coloque en nuestros corazones hambre por su palabra. Hambre de verdad. Como lo hicieron los judíos en tiempos de Nehemías. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 6, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién? ¿Cualquier persona será saciada? No, los que tienen hambre. El hambre más grave de la humanidad no se satisface con pan y carne, ni con dinero. Porque hay gente muy rica, o tan rica que lo único que tiene es dinero, y siguen siendo infelices. Esta hambre no se satisface con pan y carne. Es el hambre y la sed espiritual. Estamos en tiempos, mis amados, donde muchos desean una palabra genuina, sin ningún tipo de manipulación, para guiar sus vidas. Pero no la encuentran. No saben dónde hallarla. Y se refugian en falsas religiones, sectas, ídolos, que nunca podrán satisfacer su necesidad espiritual. Buscan santuarios humanos, hacen peregrinajes tratando de hallarlo, pero no lo van a encontrar, porque como dice el libro de Hechos capítulo 17, verso 24, dice Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él mora en aquellos que le han creído. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nos alejamos de Dios y de su palabra, perdemos contacto con su palabra. Entonces vendrá la sed espiritual. No habrá ninguna guía para nosotros. Hay gente que me dice, es que yo he perdido la fe. Y yo les digo, es sencillo. Perdiste tu contacto con la palabra, ya no crees en la palabra. ¿Cómo así? Pero si yo leo. La Biblia dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. O sea,
El fundamento de la fe es la palabra. El enemigo vino a robar, que se roba la palabra. Vino a matar, que mata la fe, y vino a destruir. Cuando una persona ha perdido la fe, puede ser destruida por el enemigo, y él sabe que la forma de hacerlo es quitándole la palabra. Por eso, después de haber escuchado este mensaje, y me gustan mucho estas verdades eternas porque son todos los días, y en el transcurso del día es posible que te olvides del mensaje, pero viene el Señor otra vez en la mañana y nos refresca la memoria, y eso nos mantiene vivos espiritualmente. El Espíritu Santo se contrista y se apaga, y no podemos recibir su dirección si no estamos en contacto con su palabra, si no la creemos. Cuando sintamos ese abandono, es cuando debemos reaccionar, arrepentirnos y volver al Dios vivo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel después de reedificar el muro y el altar. Necesitamos oír la palabra. Y Esdras empezó a predicarle desde la mañana hasta la tarde, y todos estuvieron atentos. Anhelemos tener hambre y sed de justicia, sed de Dios, sed de su palabra, de que nos hable. Anhelemos que se cumpla su palabra. Anhelemos que se haga su voluntad en esta tierra, y clamemos como el salmista en el Salmo 42, 2. Salmo 42, 2. David dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de las esculturas hechas por hombres, del Dios vivo. Y él se preguntaba y decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Yo creo que él contaba los días y las horas. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Tengo hambre y tengo sed. Si decimos buscarlo de corazón, lo hallaremos, mis amados. Así dice Jeremías, y esto resuelve el interrogante de aquel que dice: ¿yo cómo hago? Jeremías 29, del 12 al 13, dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Verso 13: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es hambre. Eso es pasión. Buscar a Dios con todo el corazón. ¿Qué es el corazón? La mente, las emociones, la voluntad y la conciencia. Búscalo con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad y con tu conciencia. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis con todo el corazón. Termino con esto. Para que la palabra te pueda saciar, con hambre la debes escudriñar. No sé cuál es tu relación con Dios. No sé cuál es tu relación con la palabra, si para ti es importante. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Quiero mirar rápidamente Juan 1. Dice la palabra: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, es decir, el verbo o la palabra, era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo o por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, la palabra. Verso 10, en el mundo estaba aquel que es la palabra, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino la palabra, pero los suyos no recibieron la palabra. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Aquel que es la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios se conoce no porque dice que es hijo de Dios, sino porque vive conforme a su santa y bendita palabra. Me impresionó mucho que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que dice, yo quiero liberación. Y veía a Jesús. Los demonios huían cuando veían a Jesús. Y me pregunta el Señor, ¿qué veían? Yo le dije, veían a Jesús, te veían a ti. Y me dijo, veían aquel que es la palabra. Fue la palabra la que liberó esos cuerpos de los demonios. Lázaro en la tumba oyó una palabra y la palabra lo trajo a la vida después de 4 días de muerto. El centurión dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Es la palabra la que sana, es la palabra la que liberta, es en la palabra donde está la vida. Tú necesitas sanidad, lo que necesitas es una palabra. Tú necesitas liberación, es una palabra, pero nada pasa si no la recibes. Amado Dios, hoy te clamamos desde lo profundo de nuestro corazón que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a comprender realmente el significado que tiene tu palabra. Dios amado, ayúdanos a estar atentos porque es posible que la palabra se nos haya convertido en un paisaje. Es posible que nos hemos familiarizado tanto con tu palabra que cuando escuchamos las enseñanzas decimos, eso ya yo me lo sé, ya me lo predicaron y no la recibimos. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra y que no haya nada en el mundo que impida que tu palabra pueda fructificar. Coloca en cada corazón que hace esta oración con nosotros en este día hambre por tu palabra. Y que todas esas Biblias que habían estado en las casas empolvadas, sin que nadie las escudriñara, a partir de este día puedan ser abiertas. El Señor está colocando hambre en cada corazón en este día. Hambre por su palabra. El que tenga sed, que venga a mí beba. Es imposible que vayamos a Él si no tenemos sed. No. En tu palabra está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Yo no quiero ser contado, amado Dios, como aquellos que, aunque te vieron, no te recibieron. Ayúdame a no ser solo oidor de tu palabra, sino hacedor de ella. Allí está el secreto. Que tu palabra pueda saciarnos, amado Dios, y que en ella podamos encontrar esa vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. No somos dignos de que entres en nuestra casa. Di la palabra, y tu palabra ha sido dicha en muchas ocasiones, que la podamos obedecer y que la podamos poner por obra. Gracias te damos con todo el corazón, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hambre por la palabra. Carmen Luna de Tarquino dice amén y amén. Hay personas que le parece que 45 minutos de mensaje es demasiado, ya que acabe. Cuando hay hambre de la palabra, uno quiere seguir escuchando mucho más. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención de todo corazón. Denle me gusta a esta página, por favor. Y
Si desean contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del 317-427-0754. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. No olviden, para que la palabra te pueda saciar, con hambre la debes escudriñar. Feliz día para todos. Verdad.